se lanzan a mares abiertos siguiendo el instinto, otras se adentran en aguas profundas buscando reproducirse, mientras que muchas más viajan en busca de alimento o de un clima que les permita vivir. Pero en cada kilómetro recorrido, el riesgo acecha: corrientes traicioneras, depredadores, agotamiento y, cada vez más, las huellas que deja el ser humano en los océanos. En este documental vamos a descubrir 4 protagonistas que nos enseñan el precio de la vida en movimiento. Prepárate para sumergirte en un relato donde la majestuosidad se mezcla con la tragedia, donde la belleza del océano se convierte en el telón de fondo de los viajes más peligrosos que existen. Cada especie tiene su propia historia, su propio camino marcado por la naturaleza, y cada uno de esos caminos está lleno de obstáculos que los convierten en auténticas migraciones mortales. Antes de comenzar este recorrido, te invito a suscribirte a nuestro canal Misterios del Océano y activar la campanita de notificaciones. Así podrás seguir explorando con nosotros las maravillas y secretos del mar, en documentales únicos pensados para despertar tu curiosidad y admiración. Si disfrutas este contenido, compártelo con tus amigos y familia. Juntos podemos descubrir un mundo que todavía guarda miles de secretos bajo la superficie. En el vasto océano, donde la luz del sol apenas roza las profundidades, aparece una figura que parece flotar entre las corrientes como si se tratara de un espíritu marino. Es la mantarraya oceánica. Un gigante que sorprende a cualquiera que tenga la fortuna de verla. Con sus alas inmensas que se extienden como un tapiz vivo bajo el agua, se desplaza con una elegancia incomparable. Pero detrás de esa calma aparente se esconde una vida marcada por viajes agotadores, migraciones que exigen fortaleza, resistencia y un sacrificio que pocas especies están dispuestas a asumir. Las mantarrayas oceánicas no conocen fronteras. Viajan incansablemente a través de mares abiertos siguiendo al plancton, esas diminutas partículas de vida que se convierten en su alimento. Cada año, cuando las corrientes cambian y los océanos se transforman, inician rutas migratorias que pueden abarcar miles de kilómetros. Este impulso no es una elección, es un mandato inscrito en su ser desde hace millones de años. Donde el plancton va, ellas lo siguen, sin importar qué tan lejos ni qué tan peligroso sea el trayecto. Su cuerpo, diseñado para recorrer largas distancias, es un ejemplo de adaptación perfecta. Las alas de la mantarraya se baten lentamente, ahorrando energía, permitiéndole cubrir extensiones que parecen imposibles para cualquier otro pez. Sus movimientos son hipnóticos, como si estuviera volando en cámara lenta bajo la superficie. A simple vista parece un viaje pacífico, pero lo cierto es que cada segundo es una batalla silenciosa contra la inmensidad del océano y los riesgos que lo acompañan. En esas rutas migratorias, la mantarraya oceánica se convierte en presa de depredadores que acechan desde las sombras. Tiburones hambrientos la siguen de cerca, sabiendo que un descuido puede significar la oportunidad de atacar. Aunque su tamaño impone respeto, no la libra de ser vulnerable. Una emboscada bien planeada puede terminar con su vida en cuestión de segundos. El océano no perdona, y para estas criaturas, cada migración es un juego constante entre la vida y la muerte. Las tormentas son otro enemigo mortal en su viaje. Cuando las corrientes se agitan y las olas golpean con furia, la mantarraya se ve obligada a luchar contra fuerzas descomunales. Sus alas, diseñadas para el deslizamiento suave, se convierten en velas atrapadas por los vaivenes del mar. Algunas logran sobrevivir a esas pruebas naturales, otras quedan exhaustas y no consiguen completar su travesía. Así de frágil puede ser la existencia en un mundo gobernado por fuerzas que no entienden de piedad. Pero si los peligros naturales son intensos, los creados por el ser humano son todavía más letales. Durante sus migraciones, muchas mantarrayas entran en contacto con barcos de gran calado que surcan las mismas aguas.
Colisiones con hélices, choques imprevistos y redes invisibles se convierten en trampas mortales. Lo que debería ser un camino marcado por la naturaleza se transforma en un campo minado donde la probabilidad de no regresar aumenta cada año. Las redes de pesca industrial son, quizás, una de las mayores amenazas en su migración. Aunque las mantarrayas no son su objetivo principal, terminan atrapadas accidentalmente, incapaces de liberarse. Estos incidentes, conocidos como captura incidental, provocan la pérdida de innumerables individuos cada temporada. Es una paradoja cruel. Criaturas que realizan viajes extraordinarios terminan quedando prisioneras en obstáculos que no existían en su mundo ancestral. Y aún así, la mantarraya oceánica continúa migrando. La razón es simple, no tiene alternativa. Su alimento depende de estas rutas, su supervivencia está atada a ellas. Abandonar el viaje sería abandonar la vida. Este impulso, este mandato biológico, es lo que la convierte en un ejemplo fascinante de resiliencia. No importa cuántos obstáculos encuentre en el camino, seguirá recorriendo el océano, una y otra vez, generación tras generación. Su presencia en mar abierto es vital para el equilibrio de los ecosistemas. Al desplazarse en busca de alimento, contribuyen a mantener el flujo de nutrientes, participan en el control de poblaciones de plancton y fortalecen la cadena alimenticia marina. Cada migración no es solo un viaje personal, sino una labor silenciosa que sostiene la vida en los océanos. Sin ellas, el delicado balance de los mares cambiaría de maneras impredecibles. Las mantarrayas también son capaces de realizar saltos fuera del agua durante sus viajes. Estas acrobacias, que pueden alcanzar varios metros de altura, son un misterio para la ciencia. Algunos creen que se trata de un método de comunicación entre ellas, otros sugieren que es una forma de librarse de parásitos, y hay quienes piensan que es simplemente un gesto de energía, una demostración de su fuerza en medio de trayectos extenuantes. Lo cierto es que esos saltos nos recuerdan que la migración no es solo sufrimiento, también está llena de momentos de vitalidad y esplendor. Los científicos han seguido a varias mantarrayas oceánicas con dispositivos de rastreo, descubriendo que pueden recorrer distancias que superan las expectativas humanas. Algunas atraviesan océanos completos, cruzando fronteras invisibles que conectan ecosistemas muy distintos entre sí. Este hallazgo no solo demuestra su resistencia, sino también su papel como embajadoras de los mares, uniendo regiones enteras mediante sus viajes. A pesar de su tamaño imponente, las mantarrayas son criaturas pacíficas. No poseen aguijones ni armas naturales para defenderse. Su única estrategia es la huida, el desplazamiento constante. Esto las convierte en símbolos de vulnerabilidad en un océano lleno de depredadores. Su grandeza física no es garantía de seguridad, y cada migración reafirma esa realidad. Son gigantes gentiles que dependen de su resistencia más que de su fuerza para sobrevivir. En algunos lugares del mundo, comunidades costeras ven a las mantarrayas durante sus migraciones. Para muchos, su llegada es un signo de abundancia, un espectáculo natural que atrae visitantes y turistas. Pero también son un recordatorio vivo de lo frágiles que son los ecosistemas marinos. Lo que para el ojo humano es belleza, para ellas es un viaje cargado de incertidumbre y riesgo. Cada migración de mantarrayas es un relato de generaciones que siguen el mismo patrón. Lo que una madre recorrió, lo repetirá su descendencia, como si estuviera escrito en un mapa invisible dentro de su ser. Esa herencia genética, transmitida durante millones de años, mantiene viva la ruta, aun cuando muchos individuos no logren completarla. Es un legado de supervivencia que trasciende a cada individuo y asegura la continuidad de la especie. Las noches en alta mar son momentos críticos en sus migraciones. La oscuridad convierte al océano en un espacio aún más hostil.
Bajo la luna, la mantarraya debe seguir nadando, confiando en sentidos que van más allá de la vista. En esas horas, la tensión se incrementa, pues los depredadores nocturnos aprovechan la penumbra para atacar. Cada brazada es un recordatorio de que detenerse no es una opción. En ocasiones, las mantarrayas viajan en grupos pequeños, una estrategia que parece ofrecerles mayor seguridad. Juntas, se desplazan como si fueran un solo organismo, compartiendo la ruta, sincronizando sus movimientos. Esta unión puede marcar la diferencia en trayectos largos, pues la compañía reduce las probabilidades de caer solas en medio de un océano hostil. Sin embargo, no todas logran mantenerse unidas hasta el final del viaje. Las migraciones también son momentos cruciales para la reproducción. En algunos puntos del trayecto, las mantarrayas aprovechan para aparearse, asegurando la continuidad de la especie. Pero incluso en ese momento de vida nueva, el peligro sigue presente. El acto de reproducirse en medio del viaje significa exponerse, ralentizar el paso y aumentar la vulnerabilidad. La naturaleza parece recordarnos que en el océano no hay instantes libres de riesgo. Cuando una mantarraya muere durante la migración, su cuerpo se convierte en alimento para otros habitantes del mar. Tiburones, peces carroñeros y hasta pequeños organismos aprovechan cada parte de lo que fue un viajero incansable. Nada se desperdicia en el océano. Su sacrificio, aunque triste, se transforma en energía que impulsa a otras formas de vida. La migración mortal se convierte, paradójicamente, en una fuente de continuidad. Los científicos advierten que las poblaciones de mantarraya oceánica están disminuyendo debido a las crecientes amenazas. Cada año, menos individuos logran completar sus rutas. Si esta tendencia continúa, el espectáculo de sus migraciones podría desaparecer en pocas generaciones. Proteger sus rutas migratorias no es solo salvar a una especie, es conservar un símbolo de libertad y majestuosidad que pertenece al océano entero. El misterio de sus migraciones despierta fascinación en todos los que estudian su comportamiento. ¿Cómo logran orientarse en océanos tan vastos? ¿Qué señales utilizan para saber hacia dónde ir? Aún no tenemos todas las respuestas, pero lo que sí sabemos es que poseen una conexión única con el mar, un instinto que les permite recorrer distancias imposibles para la mente humana. En cada migración, la mantarraya nos enseña una lección de resistencia y propósito. Aunque el trayecto esté lleno de riesgos, ellas continúan, impulsadas por una fuerza invisible que las guía sin descanso. Este acto de fe en la naturaleza es lo que las convierte en símbolos universales de perseverancia. No buscan gloria ni reconocimiento, solo la supervivencia. La visión de una mantarraya deslizándose bajo el agua es hipnótica, pero detrás de esa imagen serena se oculta un relato de sacrificio. Cada movimiento de sus alas esconde el cansancio acumulado de kilómetros recorridos, cada salto fuera del agua refleja la lucha interna por mantenerse con vida. Sus migraciones son, en esencia, un recordatorio de que la belleza y la tragedia pueden coexistir en un mismo ser. Los viajes de la mantarraya no solo son mortales por los riesgos que enfrentan, sino también porque son necesarios. No hay alternativa posible. Esa necesidad las empuja a enfrentar depredadores, tormentas y peligros humanos una y otra vez. La migración es su destino, y ese destino está lleno de obstáculos que las acompañan desde el inicio hasta el final. Ver a una mantarraya en plena migración es presenciar una danza con la vida y con la muerte. Sus alas gigantes baten el agua con calma, pero cada metro recorrido puede ser el último. Este contraste entre la majestuosidad y el peligro es lo que convierte a sus viajes en uno de los espectáculos más impresionantes del mundo marino. La migración de la mantarraya oceánica es, al final, una metáfora de la propia existencia en el mar. Un viaje inevitable, lleno de belleza,
pero también de pruebas que pueden resultar mortales. Y aún así, ellas lo emprenden sin dudar, recordándonos que la vida en el océano nunca se detiene, que cada criatura tiene su papel y que, incluso en la fragilidad, hay grandeza. En aguas cálidas y tranquilas de lagunas, ríos y costas tropicales habita un gigante que parece sacado de un cuento de fantasía. El manatí. Con su aspecto dócil, su andar lento y su mirada apacible, es difícil imaginar que estas criaturas tengan que emprender migraciones que pueden convertirse en verdaderas pruebas de supervivencia. Su vida, marcada por el ritmo del agua, los lleva a recorrer largas distancias en busca de alimento y refugio, atravesando entornos donde cada desplazamiento puede ser el último. El manatí es un herbívoro incansable. Pasa la mayor parte del día pastando en lechos de hierbas marinas, consumiendo grandes cantidades para sostener su cuerpo voluminoso. Pero el mar y los ríos no siempre ofrecen abundancia. Cuando el alimento escasea o cuando la temperatura del agua desciende, estas criaturas deben emprender migraciones que los alejan de la seguridad de su hogar, enfrentándose a rutas peligrosas que los exponen a riesgos mortales. Uno de los momentos más críticos para los manatíes es el invierno. A pesar de su tamaño, no poseen una gruesa capa de grasa como otros mamíferos marinos. El frío puede ser letal para ellos, por lo que migran hacia aguas más cálidas, buscando refugio en manantiales o centrales de agua caliente que les ofrecen temperaturas estables. Estas migraciones, aparentemente tranquilas, se convierten en carreras contra el tiempo. Quedarse en aguas frías significa la muerte. El viaje hacia aguas cálidas no es sencillo. Los manatíes suelen desplazarse lentamente, a no más de 5 km por hora. Esta lentitud, que en su vida cotidiana no representa problema, durante las migraciones se convierte en una vulnerabilidad. En aguas abiertas, su ritmo pausado los expone a embarcaciones que surcan los ríos y costas sin detenerse. Cada migración se convierte en un riesgo constante de colisiones con motores y hélices que dejan marcas imborrables en sus cuerpos. Las cicatrices en la piel de muchos manatíes son prueba de estas batallas invisibles. Los biólogos suelen identificarlos precisamente por las heridas que arrastran, una especie de mapa doloroso de sus encuentros con el peligro humano. Estos impactos no siempre son mortales de inmediato, pero muchas veces los debilitan hasta que no logran sobrevivir a los siguientes desplazamientos. Así, su migración, que debería ser un acto natural, se transforma en un trayecto lleno de trampas letales. La contaminación también juega un papel crucial en estas migraciones. Los manatíes dependen de hierbas marinas frescas para alimentarse, pero la actividad humana destruye cada vez más de estos lechos. Cuando las plantas desaparecen, los manatíes deben nadar más lejos, ampliar sus rutas y buscar en lugares desconocidos. Ese extra esfuerzo, sumado a la escasez de alimento, convierte sus viajes en pruebas de resistencia física y energética. En medio de esas travesías, los depredadores no son su mayor amenaza, porque pocos animales los atacan en estado adulto. Pero la verdadera lucha está contra el entorno cambiante y la actividad humana. Sus migraciones mortales son una demostración de que, a veces, el mayor enemigo no es natural, sino creado por el impacto de nuestra presencia en sus hábitats. La sociabilidad de los manatíes también marca sus migraciones. Aunque suelen ser solitarios, durante los viajes se agrupan en pequeños grupos, compartiendo rutas hacia aguas más cálidas. Esta unión les brinda cierta seguridad emocional, pero no los libra de los peligros. Juntos recorren ríos y costas, con un instinto que los empuja a seguir adelante aunque la travesía sea lenta y peligrosa. El agua dulce juega un papel esencial en sus desplazamientos. Los manatíes necesitan beber agua dulce regularmente, lo que los lleva a migrar hacia desembocaduras de ríos o manantiales.
Estos viajes en busca de agua dulce se convierten también en trayectos peligrosos, pues los obligan a salir de zonas seguras y exponerse a ambientes donde el contacto con el ser humano es inevitable. Durante sus migraciones, los manatíes mantienen un comportamiento pacífico y curioso. Su lentitud y su docilidad los hacen vulnerables, pero también nos muestran la nobleza de un ser que jamás busca el conflicto. Su manera de desplazarse, serena y constante, contrasta con el caos de los barcos, las redes y la contaminación que encuentran en el camino. En algunas regiones, las migraciones de los manatíes los llevan a recorrer cientos de kilómetros entre estaciones. Estos viajes son un reflejo de su resistencia, porque a pesar de su lentitud, no se detienen. Día tras día, avanzan con calma, siguiendo rutas antiguas que han aprendido de generación en generación. Son viajeros silenciosos que no tienen prisa, pero que saben que cada movimiento es crucial para mantenerse con vida. Lo más conmovedor de estas migraciones es cuando involucran a las crías. Las madres manatí deben guiar a sus pequeños durante todo el trayecto, enseñándoles a respirar en la superficie, a buscar alimento y a evitar peligros. Cada migración es una escuela de supervivencia para los recién nacidos, pero también una carga mayor para las madres, que sacrifican energía y tiempo para protegerlos. Las crías, especialmente vulnerables al frío, dependen del calor materno y de llegar con vida a aguas más cálidas. Si la madre no logra encontrar refugio a tiempo, las probabilidades de que los pequeños sobrevivan disminuyen drásticamente. Esta realidad convierte a las migraciones de los manatíes en verdaderos viajes de vida o muerte, donde la supervivencia de toda una generación depende de llegar al destino correcto. Los científicos han rastreado estas migraciones mediante satélites, descubriendo patrones fascinantes. Han comprobado que los manatíes recuerdan rutas específicas y que regresan a los mismos lugares año tras año. Esta memoria los convierte en viajeros fieles, pero también en criaturas predecibles, lo que aumenta el riesgo de que caigan una y otra vez en las mismas trampas humanas. El papel ecológico de los manatíes durante sus migraciones es vital. Al alimentarse de hierbas marinas, mantienen los ecosistemas saludables, evitando que la vegetación crezca de manera descontrolada. En cada viaje, no solo buscan sobrevivir, también cumplen una función esencial para el equilibrio del océano y los ríos que habitan. Sin embargo, este rol ecológico se ve constantemente amenazado. Las migraciones que antes eran naturales y seguras, hoy están llenas de obstáculos. En cada trayecto, los manatíes enfrentan un dilema: seguir adelante con la esperanza de encontrar mejores aguas, o quedarse en lugares que ya no ofrecen lo necesario para vivir. En algunos lugares, como Florida o el Caribe, las migraciones de manatíes se han convertido en un símbolo de conservación. Cada año, turistas y científicos esperan su llegada a aguas cálidas, maravillándose con su presencia. Pero detrás de esa belleza se esconde una historia de lucha silenciosa, un viaje que puede costarles la vida en cualquier momento. La temperatura del agua sigue siendo uno de los factores más decisivos. Incluso unos pocos grados menos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte para un manatí. Sus migraciones hacia aguas más cálidas no son un capricho, son una necesidad biológica que define su supervivencia. En cada trayecto, su vulnerabilidad frente al frío es un recordatorio de lo delicado que puede ser el equilibrio entre la vida y la extinción. Cuando se habla de migraciones mortales en el océano, los manatíes representan un caso único. No son viajeros veloces ni agresivos, pero su fragilidad en un mundo cada vez más hostil los convierte en protagonistas de uno de los relatos más tristes y conmovedores del mar. Cada movimiento que realizan está cargado de esperanza, pero también de riesgos que no siempre logran superar. La comunicación también juega un papel en estos viajes. Los manatíes emiten sonidos agudos, casi como chirridos,
que les permiten mantenerse en contacto durante las migraciones. Estas llamadas ayudan a las madres y a las crías a no perderse y a los grupos pequeños a coordinarse mientras avanzan. Sus voces en el agua son como un eco constante de unión y resistencia. En cada migración, los manatíes también cumplen un rol cultural para las comunidades humanas que los observan. En muchos lugares, son símbolos de paz, paciencia y conexión con la naturaleza. Sin embargo, esa admiración no siempre se traduce en protección efectiva. Muchas veces, el mismo turismo que los valora termina perturbando sus rutas naturales. Lo más doloroso de sus migraciones es que, a pesar de los riesgos, los manatíes no pueden evitarlas. Están programados para moverse, para buscar mejores condiciones, para sobrevivir. Detenerse significaría morir, y por eso, aun cuando el peligro los acecha desde todas partes, continúan su camino con calma. Sus ojos pequeños, llenos de ternura, parecen transmitir un mensaje silencioso durante cada migración, que el océano no solo es un lugar de grandeza y poder, sino también de fragilidad y vulnerabilidad. Los manatíes nos enseñan que la naturaleza no siempre sobrevive con fuerza y velocidad, a veces lo hace con paciencia y constancia. En cada viaje, los manatíes ponen en riesgo no solo su vida, sino también el futuro de su especie. Las poblaciones han disminuido en muchas regiones, y sus migraciones cada vez encuentran menos refugios seguros. Cada trayecto que inician podría ser el último, y sin embargo, lo emprenden con la serenidad que los caracteriza. El impacto de perder a estas criaturas sería inmenso. Sus migraciones no solo sostienen sus vidas, también sostienen los ecosistemas que habitan. Sin ellos, la cadena ecológica sufriría desequilibrios graves que afectarían a muchas otras especies. Cada migración mortal que enfrentan es también una batalla por mantener al océano en equilibrio. Observar a un manatí en plena migración es presenciar un milagro silencioso. Su cuerpo pesado se desliza con suavidad, su respiración pausada rompe la superficie, y su mirada transmite calma en medio del peligro. Es un recordatorio de que, en el vasto océano, la supervivencia no siempre pertenece al más fuerte, sino al que persiste contra todo pronóstico. Así, los manatíes se convierten en viajeros resilientes. Sus migraciones, aunque mortales, son un testimonio de paciencia y esperanza. Nos muestran que el océano no solo alberga depredadores y dramas espectaculares, sino también historias delicadas y conmovedoras de criaturas que luchan por existir. En cada viaje, los manatíes nos recuerdan que proteger el mar no es solo una opción, es una responsabilidad que tenemos con ellos y con nosotros mismos. En las costas rocosas del Atlántico y el Mediterráneo, entre grietas, cuevas y arenas que parecen inofensivas, vive uno de los seres más inteligentes y enigmáticos del océano: el pulpo común. A primera vista, parecería extraño incluirlo en la categoría de migraciones, pues no se desplaza en grandes grupos ni atraviesa océanos como las ballenas o las mantarrayas. Sin embargo, su vida está marcada por viajes cortos, peligrosos y decisivos, migraciones que no buscan horizontes lejanos, sino refugio, alimento y, sobre todo, el cumplimiento de un ciclo de vida implacable que lo empuja a recorrer territorios hostiles. El pulpo común es un maestro del camuflaje. Puede cambiar de color y textura en cuestión de segundos para confundirse con las rocas, el coral o la arena. Esta habilidad es su arma principal en medio de migraciones que muchas veces lo exponen a depredadores. No es un viajero masivo, sino un explorador solitario que se adentra en el mar con una astucia que pocos animales poseen. Cada vez que abandona su guarida para buscar un nuevo hogar o una zona rica en alimento, inicia un trayecto cargado de riesgos mortales. A diferencia de otros animales marinos, el pulpo carece de esqueleto interno o externo.
Su cuerpo blando le permite colarse en espacios imposibles, pero también lo vuelve extremadamente vulnerable. Durante sus migraciones cortas, cualquier depredador lo supera en fuerza y velocidad. Su única esperanza es esconderse o escapar en una nube de tinta que confunde al atacante. Estos desplazamientos, que para él son vitales, son un recordatorio constante de su fragilidad en un mundo dominado por gigantes. Las migraciones del pulpo no solo están ligadas a la búsqueda de alimento, también son esenciales en la reproducción. Cuando alcanza la madurez, el pulpo común debe dejar su escondite para encontrar pareja. Ese viaje, que puede parecer sencillo, es en realidad uno de los momentos más peligrosos de su vida. En aguas abiertas, su camuflaje pierde efectividad, y cada metro recorrido lo expone a peces más grandes, tiburones o incluso a otros pulpos que no siempre son amistosos. El cortejo del pulpo es breve y delicado. El macho se acerca a la hembra con precaución, extendiendo uno de sus brazos especializados, el ectocótilo, para transferir los espermatóforos. Es un acto que ocurre una sola vez en la vida del macho, porque tras aparearse, muere. Así, lo que empieza como una migración hacia la reproducción termina en un desenlace mortal, sellado por la biología que lo creó. La hembra, por su parte, también inicia una de las migraciones más trascendentales de su vida. Tras aparearse, debe buscar el lugar perfecto donde depositar sus huevos. Recorre cuevas, grietas y corales, buscando refugio seguro, un escondite protegido de corrientes y depredadores. Allí, colocará miles de huevos que cuidará sin descanso. Ese viaje hacia la maternidad es su última migración, porque no volverá a alimentarse nunca más. Su único propósito será custodiar a sus crías hasta que salgan del cascarón. Este sacrificio materno es uno de los episodios más conmovedores de la vida marina. La hembra deja de cazar, de moverse libremente, y se concentra en oxigenar los huevos, limpiarlos y protegerlos de cualquier amenaza. Su cuerpo se va debilitando día tras día, hasta que finalmente muere junto a ellos, dejando al océano una nueva generación. La migración de la hembra hacia ese escondite definitivo es un viaje mortal que ninguna puede evitar. A lo largo de estas travesías, el pulpo común demuestra una inteligencia que sorprende a los científicos. Es capaz de resolver problemas, abrir conchas, usar herramientas improvisadas e incluso aprender de la experiencia. Durante sus migraciones, cada decisión puede marcar la diferencia entre sobrevivir o convertirse en presa. Su mente brillante es su mejor defensa en un cuerpo que carece de armadura. Las noches son el momento ideal para que el pulpo inicie sus viajes. Bajo la penumbra, se aventura fuera de su guarida, desplazándose con movimientos fluidos entre las rocas y la arena. Allí busca cangrejos, peces pequeños y moluscos que lo alimentan. Cada salida nocturna es una migración en miniatura, un riesgo que repite una y otra vez durante su vida. Lo que para nosotros puede parecer un paseo, para él es un salto entre la vida y la muerte. El pulpo común también enfrenta un enemigo moderno, la pesca intensiva. En muchas regiones, es un manjar muy apreciado, y su captura masiva ha reducido considerablemente sus poblaciones. Sus migraciones, que ya eran peligrosas por naturaleza, ahora se encuentran con trampas, anzuelos y redes. Cada trayecto se convierte en un encuentro inevitable con el peligro humano, lo que multiplica las probabilidades de que no logre regresar a su refugio. Su capacidad de camuflaje, aunque impresionante, no siempre lo salva. Un error, un movimiento en falso o un ataque demasiado rápido puede terminar con su vida en cuestión de segundos. Es en estas circunstancias donde la fragilidad de su existencia se hace evidente. Cada migración breve, cada salida de su guarida, es una apuesta a la que se enfrenta sin garantías. El ciclo de vida del pulpo es corto, apenas de 1 a 2 años.
Esto significa que la mayoría de sus migraciones están concentradas en un periodo breve pero intenso. Vive con rapidez, viaja con urgencia y muere tras cumplir con su función biológica. En ese tiempo, el mar se convierte en un escenario de desafíos constantes, donde cada trayecto es decisivo. Una de las imágenes más impactantes de su vida migratoria es la nube de tinta que libera cuando se siente amenazado. Esta cortina oscura no solo confunde al enemigo, sino que también representa el último recurso de un viajero vulnerable. Es un símbolo de la astucia con la que enfrenta el océano, un recordatorio de que, aunque frágil, posee estrategias únicas para sobrevivir en medio de tanto peligro. En las gélidas costas de la Antártida, donde el hielo parece no tener fin y el viento corta como cuchillas invisibles, vive uno de los viajeros más pequeños pero más valientes del océano. El pingüino Adelia. Su figura simpática y su andar torpe sobre la nieve esconden una historia de resistencia épica. Cada año, estas aves se embarcan en migraciones que, aunque cortas comparadas con las de otras especies, son igualmente mortales. En su viaje, el frío, el hambre y los depredadores convierten cada desplazamiento en un campo de pruebas implacable. El ciclo de vida del pingüino Adelia está marcado por una migración que lo obliga a recorrer kilómetros sobre hielo y mar abierto. Durante la temporada de cría, estas aves dejan el mar para internarse tierra adentro, en colonias donde construyen nidos de piedras y esperan que el calor del verano les permita criar a sus polluelos. Una vez termina la temporada, deben regresar al océano, su verdadero hogar, en un trayecto lleno de riesgos que cada año cobra numerosas vidas. La travesía no solo se mide en distancia, sino en obstáculos. Los pingüinos Adelia deben cruzar kilómetros de hielo marino, arrastrándose sobre superficies resbaladizas y fracturadas por grietas. Cada paso significa arriesgarse a caer en el agua helada, donde la temperatura puede causar la muerte en pocos minutos. Y aunque parecen frágiles, avanzan con una determinación admirable, guiados por un instinto que les recuerda que el mar es su única fuente de alimento. Cuando llegan al océano, comienza otra fase crítica. Allí, los espera un mar que no siempre está en calma. El hielo flotante se convierte en barrera, las tormentas los empujan hacia la deriva y el hambre se convierte en un enemigo constante. Para sobrevivir, deben sumergirse en aguas gélidas y cazar peces y krill, recorriendo grandes distancias bajo el agua. La migración no termina cuando alcanzan el mar, porque el océano abierto es tan peligroso como la superficie helada que dejaron atrás. Uno de los mayores peligros que enfrentan los pingüinos Adelia durante estas migraciones es la presencia de depredadores. En el agua, las focas leopardo acechan con paciencia, camufladas entre los bloques de hielo, esperando el momento exacto para atacar. Cada zambullida al mar puede convertirse en un instante fatal. La lucha por escapar de sus fauces es desigual, y muchos no lo logran. Así, el mar, que debería ser su refugio, se convierte en un terreno lleno de enemigos invisibles. En tierra, la situación no mejora demasiado. Durante el retorno a sus colonias, las aves deben proteger a sus crías, que aún son demasiado débiles para defenderse por sí mismas. Gaviotas y escúas rondan los nidos, esperando un descuido para arrebatar polluelos indefensos. Cada paso de la migración es una batalla no solo por la propia vida, sino por la supervivencia de toda la siguiente generación. La energía que requieren estas migraciones es monumental. Los pingüinos Adelia dependen de reservas de grasa acumuladas durante semanas de alimentación intensa en el mar. Cuando esas reservas se agotan antes de llegar al destino, el resultado suele ser fatal. El hambre, silencioso pero implacable, se cobra a los que no logran encontrar alimento a tiempo. El frío es otro enemigo constante.
Aunque el plumaje del pingüino Adelia está diseñado para resistir bajas temperaturas, las tormentas de nieve y los vientos polares pueden reducir sus fuerzas en cuestión de horas. Durante las migraciones, muchos quedan atrapados en tormentas que borran el camino y los separan de su grupo. Aislados y desorientados, su resistencia se desvanece rápidamente. El trabajo en grupo es una de sus armas más efectivas. Para resistir el frío, los pingüinos Adelia se agrupan formando densos círculos, compartiendo calor corporal en una coreografía natural de supervivencia. Durante las migraciones, estas formaciones también se trasladan, avanzando lentamente como una sola masa viviente. La cooperación es la clave para resistir las condiciones extremas que ningún individuo podría soportar en soledad. La valentía del pingüino Adelia no se mide en tamaño ni en fuerza, sino en su capacidad de persistir en medio de la adversidad. Sus migraciones son un recordatorio de que incluso los seres más pequeños pueden protagonizar grandes gestas. Cada año, millones de estas aves desafían la geografía más hostil del planeta para cumplir con el ciclo de la vida, aun sabiendo que no todos regresarán. El instinto parental juega un papel crucial en estas travesías. Las parejas de pingüinos Adelia se turnan para incubar los huevos y cuidar de los polluelos mientras el otro viaja al mar en busca de alimento. Estas expediciones, aunque más cortas que las migraciones estacionales, son igualmente peligrosas. Una madre o un padre puede tardar días en regresar, y el riesgo de no volver nunca siempre está presente. Lo más sorprendente es la memoria de estas aves. A pesar de los cambios en el hielo y el mar, los pingüinos Adelia regresan a las mismas colonias año tras año, recorriendo rutas que sus ancestros han marcado durante siglos. Esta fidelidad a sus lugares de cría los hace vulnerables, porque cuando el hielo se derrite antes de lo previsto por el cambio climático, muchas colonias se quedan sin el espacio necesario para sobrevivir. A lo largo de este viaje hemos descubierto que, aunque las aguas del planeta parecen tranquilas y majestuosas, esconden relatos de lucha y supervivencia que pocas veces imaginamos. Cada especie nos ha mostrado que las migraciones no son simples desplazamientos, sino pruebas de resistencia que marcan el destino de generaciones enteras. En cada brazada, en cada vuelo bajo el agua, en cada paso sobre el hielo, late una historia de sacrificio que nos recuerda lo frágil y al mismo tiempo lo poderoso que puede ser el instinto de la vida. Estas migraciones, que parecen diseñadas como un espectáculo de belleza natural, en realidad están llenas de obstáculos mortales. Depredadores, tormentas, hambre, agotamiento y hasta las huellas de nuestra propia actividad humana convierten a estos viajes en una lotería en la que no todos logran regresar. Sin embargo, cada especie sigue adelante, repitiendo el ciclo una y otra vez, como si supieran que detenerse no es una opción. Su perseverancia es un espejo en el que podemos ver reflejada la capacidad de la naturaleza para resistir y adaptarse, aun en los escenarios más hostiles. Hoy, más que nunca, estas historias necesitan ser contadas. Nos recuerdan que el futuro del mar está directamente ligado a nuestras decisiones. Si protegemos estos ecosistemas, sus viajes continuarán adornando el océano con vida. Pero si seguimos ignorando las señales, muchas de estas rutas podrían apagarse para siempre, dejando un vacío que ninguna especie podrá llenar. Por eso, si estas historias han tocado tu corazón, te invito a ser parte de este viaje. Suscríbete a Misterios del Océano, comparte este documental y acompáñanos a seguir explorando los secretos y desafíos de la vida marina. Cada vista, cada comentario y cada acción cuenta para dar voz a estos viajeros silenciosos que dependen de nosotros más de lo que creemos. El océano aún guarda miles de misterios y juntos podemos descubrirlos, protegerlos y mantener viva la magia de sus migraciones, aunque sean mortales.